Como él mismo anotaría más tarde, el ambiente era opresivo, tan denso que podía sentir el peso de una mirada sobre mi pecho. De pronto la sensación se intensificó. Miré la ventana a mi izquierda y un horror contagiado de asombro me clavó los dientes. Detrás de ese vidrio estaba él. Y me contó que un día estaba cenando y de repente sintió como si alguien lo estuviera viendo, ¿no? Como una presencia. Entonces volteó a la ventana y vio que había un ente parado ahí que estaba como moviendo la boca, como diciéndole cosas, maldiciéndolo, y se paró luego para ver qué era y se acercó a la ventana y la cosa esta hizo lo mismo. Entonces lo pudo ver muy bien y me contó que era rojo, completamente rojo, que tenía la cara como si fueran vendas desgarradas, los hombros enormes y tenía los ojos completamente negros. Entonces de hecho él pensó que no tenía ojos al principio, pero ya después vio que sí los tenía, pero eran completamente negros. Mayra, la joven que rentaba una habitación en el tercer piso de la casa, bajó al escuchar a Eduardo en la cocina. Él le describió lo que acababa de ver en el patio, y para su asombro, ella le platicó que 2 horas antes había visto al mismo demonio, por lo cual había permanecido encerrada en su cuarto. Él y Mayra encendieron la luz del patio. Subieron a la azotea para poder ver alrededor de la casa si había alguien. Lalo tomó una hacha de su cuarto y salieron para cerciorarse de que no faltara nada de valor. No había nadie. Y cuando se movía, dejaba como una estela. Entonces ahí se dio cuenta de que no podía ser una broma de nadie, de que tenía que ser cierto. No pudo haberse tratado de un ladrón porque todo estaba allí. No era una alucinación como él había pensado, porque ella también lo había visto. Entonces tuvo que haber estado ahí. En las semanas siguientes, la actividad paranormal disminuyó. Su familia estaba aterrada, pero en Eduardo se había gestado un cambio mucho más profundo. Súbitamente cambió su conducta. Comenzó a sufrir de amnesia, que alternaba con dolores musculares e intensa migraña, lo que lo obligaba a pasar el día encerrado, con las cortinas de su cuarto cerradas. El verdadero horror estaba por venir. Cuando Eduardo nos platicó de la aparición que vieron en la puerta de la cocina él y Mayra, y dado que estaba muy alterado, le pedimos que dejara de estar leyendo o haciendo cosas que pudieran estar atrayendo estos fenómenos, pero las cosas empeoraron. También recuerdo que comía poco y vomitaba con mucha facilidad. Hacía unos ruidos muy raros, como una especie de gruñidos. Y si le preguntabas por qué hacía eso, se enojaba mucho. Pero pues como él siempre había sido muy enojón, pues realmente nunca le tomamos mucha importancia. Él se quedaba horas mirando cualquier objeto sin moverse, a veces en posiciones demasiado incómodas, y hablaba muy bajo, como si estuviera en trance. Después de ver a varios médicos especialistas y practicarse diferentes análisis, solamente se le diagnosticó un grave trastorno del sueño. Al parecer sufría de sonambulismo desde hacía algunos meses, pero de los síntomas más alarmantes, ni psiquiatras ni neurólogos supieron dar explicación. Para finales de octubre, en su propio cuerpo se producían transformaciones que sobrepasaban cualquier teoría médica. Se podría decir que se estaba degenerando en un sentido inverso a la evolución. Nos veíamos muy seguido y hablábamos mucho por teléfono, pero por esos días él dejó de llamarme. Sí, ¿qué vas a hacer en la night? No puedo hablar de eso por teléfono. Yo te dije, te vas a arrepentir, pero no. No, todo bien. Y cuando yo lo buscaba, me decían que se sentía muy mal y que no podía contestar mis llamadas. Dejó de bañarse, comenzó a comer con las manos, olía muy mal, se comportaba como si fuera un animal. El terror se abatió sobre la familia el 31 de octubre, cuando su madre y su hermano escucharon a Eduardo recitar a gritos largas frases en un idioma y tono desconocidos. Las ventanas crujían y las puertas se azotaban. Era como si a través de sus palabras la casa adquiriera vida propia. Sin más esperanza, acudieron a la Arquidiócesis de México en busca de un padre. Eduardo necesitaba ayuda para liberar su cuerpo y purificar su alma. Dadas las circunstancias y mi experiencia,
propuse realizar un exorcismo. Su hermana me dijo que él estaba muy violento. También me dijo lo del padre y lo del exorcismo. En algunas ocasiones era necesario sujetarle con fuerza. Personas como Ernesto fueron de mucha ayuda para contenerle. Cuando llegué, me di cuenta de que él ya no reconocía a nadie. Fueron casi 3 semanas de oración en las que la gravedad de su estado iba en aumento. Hubo momentos en que no faltó que pensaba que lo perderíamos. Siempre buscaba la ocasión de agredir a quien estuviera cerca. Si te acercabas te mordía o intentaba estrangularte y decía que nunca se iba a ir. Lo más terrible era cuando juraba que no abandonaría su cuerpo. La sombra diabólica se desvaneció. Su familia pasaba por una grave crisis económica y Eduardo no recordaba nada. Así, después de haberse recuperado, fue aceptado en el Centro Nacional de las Artes para estudiar la carrera de Artes Visuales. Y aunque parecía un estudiante como cualquier otro, siguió su problema de sonambulismo. Las cosas se mantuvieron estables hasta el 2003. Año en que se vieron interrumpidas las actividades académicas en el Centro Nacional de las Artes, debido a que la mañana del 11 de abril se encontró sin vida el cuerpo de su compañero y amigo Javier Joaquín Cepeda. Inmediatamente la policía y personal de seguridad de la escuela acordonaron y peinaron cada recinto en busca de pistas y huellas dactilares. No se halló ninguna, pero en cambio se encontraron 2 cadáveres más, flotando en una cisterna del colegio y envuelta en jirones de su propia ropa, se hallaron los incompletos restos de Angélica Sánchez. A simple vista no era posible la identificación del cadáver debido a las diferentes lesiones que tenía. Heridas profundas, laceraciones, contusiones. La cabeza y los diferentes segmentos encontrados mostraban signos de putrefacción y licuefacción. Y debido a esta situación, a las lesiones que ya te mencioné, no era posible identificar a la persona, por lo que tuvimos que recurrir a la determinación del cariotipo. El tercer cuerpo, perteneciente al oficial Efrén Domínguez Morales, estaba firmemente atorado en un ducto de aire que se encontraba en el segundo nivel más bajo del estacionamiento. Se le encontró con la cabeza hacia abajo. Tuvimos que cortar el ducto para mover el cuerpo. La desventaja de mover un cadáver en este tipo de delitos es que se pierden pistas importantes para su investigación. Así, la policía, después de enterarse de los antecedentes de Eduardo, giró a averiguación previa y registro domiciliario. Eduardo nunca se negó a cooperar con las autoridades, e incluso lo hacía de buen humor. Pacientemente dejó que se le practicaran todos los análisis que se le pedían, y permitió que se registrara minuciosamente su domicilio. Pero en su contra pesaban sus extraños antecedentes y el conocer a 2 de las 3 víctimas. Nuestro único sospechoso es de complexión delgada, no se ve tan fuerte como para cargar un cuerpo él solo, y por eso suponemos que no actuó solo y cuenta con un cómplice. El estado de los cuerpos indicaba que cada uno había muerto con una diferencia de 24 horas. Lo que suponía que se había cometido un asesinato cada noche del 8, 9 y 10 de abril, siendo entre las 21 y 23 horas. Los cuerpos de las víctimas presentan heridas y mutilaciones que evidentemente no causan una muerte inmediata. En estos casos, las víctimas, en su desesperación, corresponden al ataque para sobrevivir. Es obvio que hubo una pelea. Después de varios análisis a Eduardo, no se encontró huella de violencia. Es decir, ni rasguños, mordeduras, lesiones, nada. La fractura del hueso yoides y los cartílagos cricoideo y tiroideo, que era común en los 3 cuerpos, era un signo de estrangulamiento. Pero al no encontrar lesiones escoriativas o lacerativas en el cuello, descartamos el hecho de que fuera por un método por constricción, como es el uso de las manos, cuerdas, corbatas, etc. De acuerdo a mi opinión, el indiciado no puede estar involucrado en estos asesinatos. Finalmente la policía se vio carente de pruebas que probaran su culpabilidad, y eso detuvo el proceso en su contra.
Tras la investigación, Eduardo perdió contacto con muchos de sus amigos y cambió su lugar de residencia. Pero la investigación jamás apuntó hacia nadie más.